Mis dos únicas experiencias paranormales en mis 36 años en esta tierra. Mi madre biológica falleció cuando yo tenía 13 años en enero de 2001. En ese momento ella vivía en otro estado. Ella había prometido venir a visitarme para Navidad la última vez que hablé con ella por teléfono en noviembre de 2000, pero nunca lo hizo. El día de Navidad de 2001, me desperté con el olor del perfume de mi madre que impregnaba toda la casa. Mi padre, mi madrastra y dos hermanos también lo experimentaron. Me gusta pensar que fue ella quien cumplió su promesa. Cuando tenía 15 años fui a un campamento de la iglesia en Siloam Springs, Arkansas. Nací y crecí en Bentonville, hogar de Walmart, llamado Campamento Siloam. Era el típico campamento de verano. Rural y muy arbolado. Cabañas anticuadas con literas y duchas comunitarias, etc. Había asistido al campamento aquí otras 3 o 4 veces en este punto de crecimiento y nunca había tenido ningún problema. Sin embargo, este año hubo algún tipo de presencia en una de las cabañas que se aferró a mí y me torturó durante toda la semana del campamento, y me afectó emocionalmente hasta el punto de tener un ataque de suicidio mientras estaba en el campamento. Por la noche podía sentir, ver y escuchar una sofocante presencia de sombras oscuras que paseaba de un lado a otro junto a mi litera toda la noche. Recuerdo específicamente que la manta que había traído era una manta tipo hospital, así que podía ver a través de ella, y solo recuerdo escuchar los pasos, y mirar esta sombra y encogerme aterrorizado debajo de mi manta demasiado asustado para hacer un ruido o incluso respirar demasiado profundo. Al final de la semana era un desastre y hablaba sobre el suicidio, actuar fuera de lugar, etc. Traté de explicarle a mi pastor de jóvenes y al personal del campamento cuando intervinieron lo que estaba pasando en esa cabaña por la noche, pero simplemente no me creyeron. El pastor no me creyó y lo atribuyó a que estaba nostálgico. Pero definitivamente había una presencia demoníaca en esa cabaña, en ese campamento. Una vez que volví a casa, todo se detuvo y mi personalidad volvió a la normalidad. Nunca más volví a ese campamento. 27. La criatura aterradora. Trabajé en un hospital e hice muchos turnos de noche. Alrededor de las 3 de la mañana, fui a una máquina expendedora para comprar un refrigerio. Había una puerta al lado de la máquina con una ventana que daba a la cafetería. Claramente vi a alguien pasar por la puerta. Después de un minuto recordé que la cafetería tenía luces de sensor de movimiento que se suponía que estaban encendidas, pero adentro todavía estaba oscuro. Me acerqué para echar un vistazo y me di cuenta de que, por la dirección que había tomado la figura, había atravesado una pared. Nunca corrí tan rápido en mi vida. 28. Creo que algún tipo de entidad nos siguió a mi hijo y a mí a nuestro nuevo apartamento. He estado lidiando con algunas experiencias paranormales bastante aterradoras durante toda mi vida. Se basó principalmente en la casa de mi familia en la que viví cuando era niña. Mi hijo y yo nos mudamos a un lugar nuevo en octubre de 2022 y no había notado nada raro hasta la última semana. El otro día escuché la melodía silbante muy familiar de un hombre que he escuchado varias veces solo al azar desde que era una niña. Es como un silbido tenue pero claro que viene de otra habitación pero definitivamente cerca. Muchos otros miembros de la familia han escuchado esto al mismo tiempo que yo en el pasado, así que sé que no me lo estoy imaginando. Incluso lo he escuchado mientras estaba sola en mi auto antes. Mi hijo de 2 años también lo escuchó porque comenzó a intentar silbar justo después de que sucediera. Y luego esta noche, fui a bañar a mi hijo y cuando entramos al baño estaba como 10 grados más frío que el resto de la casa. No pensé en nada de esto hasta que fui a abrir la cortina de la ducha y sentí un bulto de tamaño humano entre el forro y la cortina. Tampoco pude abrir la cortina por un segundo, pero mi novio entró en la habitación y se abrió de inmediato. Eso me asustó un poco, pero no dije nada en voz alta para no asustar a mi niño pequeño. Mientras le daba su baño, señaló la cortina de la ducha varias veces llorando y gimiendo y pidiendo salir del baño, lo que nunca ha hecho. Por lo general, es una pelea tratar de sacarlo del baño. Tengo videos de él haciendo esto, pero realmente no quiero publicarlo en Reddit por razones obvias. Tengo miedo de que lo que sea que me haya molestado toda mi vida ahora esté en mi nuevo hogar y que se meta con mi hijo. También se sigue despertando a las 2 a.m. casi exactamente todas las noches y señala su armario llorando. 29. Vi un fantasma en el trabajo por la noche. A los 19 años trabajé en una pizzería local llamada Ciros. Yo era el que estaba al frente en el registro y servía bebidas como cerveza o vino. Después del cierre, 2 personas estaban en la parte de atrás limpiando y cerrando y yo estaba al frente limpiando el vestíbulo.
Estaba barriendo los pisos y simplemente me giré hacia la caja registradora, donde había un área abierta detrás de un mostrador que conducía a la cocina del restaurante. Vi a una persona translúcida de pie allí, con pantalones cortos de mezclilla y una camisa roja de Ciro, uniforme estándar. Parecía un joven negro de piel clara o incluso un adolescente con un poco de afro. Pensé para mis adentros, qué diablos más raro, miré hacia la ventana, miré hacia atrás y ya no estaba. No sentí malevolencia sino un sentimiento de paz, confusión y tristeza. Pareció sorprendido de verme, nos miramos a los ojos. Pregunté antes de irnos si alguien había muerto alguna vez mientras trabajaba allí y parecían un poco sorprendidos de que preguntara y dijeron que sí. Un joven llamado André, aproximadamente 10 años después, estaba charlando y pasando el rato con uno de mis mejores amigos, el mejor amigo. Empezó a hablar de historias de fantasmas y yo le ofrecí la mía. Ella palideció cuando terminé y dijo que lo conocía, éramos cercanos en la escuela secundaria. Llega a los sueños de uno de sus antiguos amigos cercanos. Sabía que él trabajaba en Ciros en el momento de su muerte. Entonces me di cuenta de que también lo conocía en la escuela secundaria, a través de amigos en común. Su muerte fue misteriosa, pero se dictaminó que fue un accidente. Jugó el juego de la asfixia y murió en un parque atado a un árbol y un corredor lo encontró por la mañana. Todavía no sé cómo sentirme al respecto, nunca lo volví a ver. 30. Creo que podía proyectarme astralmente de niño. Así que vi una película de miedo. Normalmente estas cosas no me asustan, pero era muy similar a las experiencias que tuve cuando era niño. La experiencia más reciente fue cuando tenía unos 16 años, llegué a casa después de mi primer turno doble que trabajé en mi vida y estaba agotado. Me acosté completamente en el sofá y respiré hondo unas cuantas veces para relajarme y luego cerré los ojos. Después de un rato me di cuenta de que aún no me había dormido y mi mamá, que estaba sentada en el comedor frente a la sala, me hizo una pregunta sobre mi día en el trabajo. En medio de mí explicando lo mal que estaba y lo exhausto que estaba, ella me interrumpió y dijo, «Hola». Me miró y dijo, «Oh, ¿estás durmiendo?». Se acercó, me colocó una manta y luego regresó. Trabajar. Intenté seguir diciéndole que no estaba dormido pero que no podía hablar, intenté gritar pero todo lo que salió fueron susurros. Entonces traté de ponerme de pie, casi de inmediato algo me tiró al suelo. No como si me hubieran agarrado, sino como si la gravedad de repente se hubiera vuelto 100 veces más fuerte. Comencé a ser jalado más y más lejos del sofá, no me veía durmiendo ahí pero asumí que mi mamá no me ignoraría siendo arrastrado por el piso de la sala. Empecé a intentar gritar, miré a mi mamá y ella miró el sofá con una expresión extraña. Seguí tratando de gritar y gritar mientras doblaba la esquina fuera de la vista de la sala de estar y en el largo pasillo que conducía a las habitaciones de mi casa. Me doy la vuelta y simplemente está vacío, nada, no había luz a pesar de que nuestro pasillo suele estar bien iluminado. Seguí gritando, pero todo lo que pude hacer fue apenas susurrar. Entonces mi mamá camina justo frente a mí hacia el sofá donde estaba durmiendo y me sacude para despertarme. De repente estoy de vuelta en el sofá y me siento y empiezo a hiperventilar. Todo el tiempo que estuve gritando, mi mamá dijo que estaba revolcándome en el sofá y susurrando cosas que no entendía. Dijo que sonaba como la gente de la iglesia que habla en lenguas y yo estaba susurrando y de vez en cuando me escuchaba decir ayuda. Originalmente pensé que era solo una pesadilla, pero mirando hacia atrás en mi infancia, esto sucedió casi 2 o 3 veces por semana. Actualmente tengo 21 años y no ha sucedido de la misma manera desde entonces. Más recientemente, estaba en el trabajo en el hospital y me quedé dormido porque era un turno de noche lento y recibí destellos horribles de imágenes aterradoras de cómo es la sección antigua del hospital, las áreas a las que no podemos ir, los túneles debajo que conducen a Dios sabe qué. No tenía ni idea de que había túneles, pero cuando le pregunté a mi amigo de mantenimiento al respecto, dijo que sí. 31. Alguien que no estaba allí se quedó arriba, de After's Boogeyman. Cuando mi esposo y yo nos casamos por primera vez, nos mudamos a una casa antigua que él heredó. La casa se construyó originalmente a principios de la década de 1920 y definitivamente tenía una antigüedad de historia visibles. De acuerdo, mi esposo había estado trabajando en la remodelación de la casa y había avanzado bastante cuando nos mudamos. Las necesidades de renovación no eran lo que más me preocupaba de esta casa. Realmente nunca me gustó la sensación que me dio la casa, pero lo atribuía a que sabía cuántos años tenía la casa y sabía que un par de miembros de la familia de mi esposo habían pasado en la casa. Me saltaré todas las experiencias cliché,
sentimientos de ser observada, sentirse no solo cuando estaba sola y demás, y pasaré a una experiencia que incluso desconcertó a mi esposo. Él y yo nos habíamos acomodado en la cama, dijimos nuestras buenas noches y estábamos en camino de quedarnos dormidos cuando escuchamos un movimiento en el piso de arriba. Al principio, no me moví ni dije nada. Pensé que lo había imaginado hasta que el sonido de pasos sobre nosotros se hizo más fuerte. Mi esposo se enderezó y dijo, «Tú también escuchas eso, ¿verdad?» Estaba bastante temblando y murmuré por supuesto, ya que sonaba como si los pasos estuvieran corriendo por el piso superior. Mi esposo saltó de la cama, salió corriendo por la puerta y subió las escaleras. Unos minutos más tarde, mi esposo volvió a bajar las escaleras a nuestra habitación y cerró la puerta. Al principio, no respondió cuando le pregunté qué era. Después de volver a entrometerse en él, simplemente dijo, «Estoy seguro de que es solo mi bisabuela que nos está controlando». Ella era uno de los miembros de la familia que había fallecido en la casa, pero no estaba convencida. Esto no se sentía como un fantasma familiar amigable solo de visita, me pareció claramente malicioso. Después de esa noche, a menudo comencé a escuchar los sonidos de movimiento en el piso de arriba cuando no había nadie allí. Luego, el chirrido distintivo que hacían nuestras escaleras cuando alguien caminaba sobre ellas comenzó a ocurrir cuando estaba solo en la planta baja. Todavía puedo sentir escalofríos por todas partes cuando escucho esto justo detrás de mí mientras estoy sentado en el sofá de la sala de estar de la planta baja. Mi amigo tuvo la brillante idea de comprarme un tablero de Ouija para usar en la casa. Después de contarle algo de lo que estaba experimentando, se moría por intentar ver si algo podía hacer contacto. Me negué rotundamente, pero mantuve la Ouija, porque él insistió en que en algún momento podría querer intentarlo. Tomé el tablero, todavía en su caja, y lo puse en un estante en la parte superior de un pequeño armario de ropa que teníamos. Cerré la puerta del armario con la intención de olvidar que el tablero estaba allí. Sin embargo, después de esto, la puerta del armario nunca permaneció cerrada. Lo encontraba medio abierto casi cada vez que pasaba por allí. Empecé a pensar que en realidad no la estaba cerrando por completo y me aseguré de escuchar el pestillo de la puerta e incluso jalar la perilla de la puerta para asegurarme de que no se abriría. Sin embargo, algún tiempo después, iba a buscar una toalla y la encontraba medio abierta. Mientras tanto, solo estaría yo en la casa. Terminaré esto con una de las experiencias más aterradoras que tuve justo antes de que finalmente nos mudáramos. Mi esposo trabajaba en un turno doble en su trabajo y ya estaba oscuro cuando regresé a casa esa noche. Después de llegar a casa, fui a arreglar la casa. Mientras recogía cosas, me agaché y casi agarré una enorme araña negra. Retrocedí con horror antes de darme cuenta de que era la araña de plástico falsa con la que mi sobrino había estado jugando ese mismo día. Estaba media aliviada y media molesto, ya que siempre estaba nerviosa cada vez que estaba sola en la casa, y agarré el juguete espeluznante y lo arrojé con fuerza por las escaleras. Arriba había un dormitorio donde guardaba los juguetes para mi sobrino cuando me visitaba. Planeé recogerlo y empacarlo en su caja de juguetes cuando subiera allí para arreglar la habitación más tarde. Nota al margen. Mi sobrino estaba aterrorizado de dormir allí arriba y a menudo no jugaba allí solo por lo que él llamaba fantasmas. Cuando me alejé de los escalones para volver a limpiar la planta baja, escuché un silbido en el aire y luego algo golpeó contra la pared al pie de los escalones. Salté para ver qué demonios era eso y sentí que se me helaba la sangre. Allí, esa estúpida araña de juguete yacía en el suelo al pie de los escalones. Como si alguien o algo lo hubiera tirado por las escaleras. Duro. Salí de esa casa. Salí con mis llaves y teléfono y llamé a mi esposo para decirle que me iba a casa de mis padres hasta que él llegara. Como se mencionó anteriormente, nos mudamos poco después de esta experiencia y nunca más estuve solo en esa casa después del anochecer. Esa casa ha estado vacante desde que nos fuimos, todavía debatiendo si venderla o alquilarla. Mi esposo todavía insiste en que fue su abuela bromista. Todavía me refiero a él como de After's Boogeyman. 32. ¿Alguna vez has visto a un doble tuyo o de otra persona pasar o hacer algo y luego desaparecer? Experiencia. Entonces, hace unos 8 años, visité a mis padres durante un fin de semana y me quedé en su casa. Una noche estaba viendo la televisión en la sala de estar y mis padres estaban en su dormitorio también viendo la televisión o leyendo un libro. Por el rabillo del ojo vi movimiento y miré desde la televisión para ver que el tiempo se parecía a mi madre más allá de la puerta que conducía a la cocina. Definitivamente pensé que era ella, así que esperaba que la luz de la cocina se encendiera y la veo iluminando el piso del pasillo. Pensé que podría preparar una taza de té o tomar un refrigerio por la noche. Estaba listo para darle un grito para que me trajera algo también, pero la luz simplemente no se encendió, así que fue extraño.
Pensé porque se quedaría allí parada en la cocina oscura. Así que fui a comprobar y no había nadie allí. Fui a la habitación de mis padres y mi madre estaba sentada viendo la televisión, dormida parcialmente, y mi padre estaba sentado junto a su libro de lectura. Les pregunté si acababan de ir a la cocina y ambos dijeron que no se habían movido en más de una hora. Eso me asustó porque estaba seguro de que vi a mi madre pasar por la puerta. Alrededor de 6 meses después estaba de nuevo visitando a mis padres y esta vez era a la mitad del día. Estaba sentado en la sala de estar y charlando con mi madre y mi hermana, que también estaba de visita. Nuevamente mi movimiento captó el rabillo del ojo y nuevamente vi a una mujer que se parecía a mi madre pasar por la puerta. Estaba vestida diferente como antes, pero definitivamente al estilo de mi madre. Pero mi madre estaba literalmente sentada a mi lado. Les pregunté a ambos si vieron eso, pero no lo hicieron, aunque ambos estaban apartados de la puerta, pero yo estaba frente a ella. Eso realmente me inquietó y traté de no pensar demasiado. Así que ahora, 8 años después, estaba hablando con mi madre y me dijo que hace algún tiempo se vio caminando por el pasillo vestida con su propia bata mientras estaba allí parada, vestida y lista para salir. Dijo que se vio a sí misma caminar por el pasillo, doblar la esquina y desaparecer. Y también compartí mi experiencia al verla doble. Eso es absolutamente loco. E interesante también. Leí un pequeño artículo tratando de explicar y diciendo que las personas pueden tener tales alucinaciones y también pueden estar relacionadas con enfermedades como la esquizofrenia o la epilepsia, pero mi madre y yo no sufrimos ninguna enfermedad mental y nunca la hemos tenido. Y también ambos vimos a su doppelganger. ¿Alguien lo ha experimentado o conoce a alguien que lo haya hecho? 33. Avistamiento de ovnis cuando era joven. Recuerdo un avistamiento de ovnis cuando era muy joven, no mayor de 12 años. Mi madre y yo esperábamos el autobús. Miré hacia el cielo y vi una pequeña luz azul volando lentamente. Me emocioné, por la razón que sea, y le dije a mi madre, mira. Ella dijo que probablemente era solo un avión normal o un helicóptero. Pero este punto de luz en el cielo se dividió en 3 partes. De ahora en adelante había 3 puntos, todos volando uno al lado del otro a la misma velocidad. A la misma hora venía el bus y yo le repetía una y otra vez que mi madre por favor mire lo que pasa allá arriba. Ella no tenía respuesta al fenómeno y me dijo que me subiera al autobús ahora porque las puertas recién se abrían. Desde entonces los perdí de vista. ¿Alguien ha experimentado algo similar o una explicación? 34. Mi experiencia paranormal. Cuando tenía entre 4 y 5 años, siempre soñaba con una sombra oscura que se asomaba por la esquina de la puerta de mi casa, luego comenzó a volverse real. Me despertaba en medio de la noche y veía al hombre sombra de pie. En la esquina de mi habitación, siempre pensé que no era nada pensando que era solo mi ropa. Pero con el paso del tiempo todavía estaba en mi habitación mirándome dormir. Una noche escuché golpes y estruendos provenientes de mi garaje. No pudo haber sido mi mamá o mi papá porque fui a investigar y mi mamá y mi papá también. Entramos al garaje para ver que todo está destrozado y todo fuera de lugar. Mi papá me dijo al día siguiente que se equivocó al jugar el tablero de Ouija y que algo lo estaba siguiendo. Me dijo que convocó a sus antepasados para que se cuidaran de las entidades demoníacas que lo seguían y que vencieron los buenos espíritus. Pero hasta el día de hoy, la figura de la sombra todavía está conmigo, y tengo casi 18 años, nunca me haría daño ni me tocaría, solo se enfría en la esquina de mi habitación.